es importante, es que miren, estos elementos compositivos no podemos dejar de no tener conciencia de ellos. Voy a ver si aquí hay textos que nos podamos apoyar. Las líneas guías son una excelente manera de centrar la atención en los espectadores. Un elemento principal usando las líneas guías para componer nuestras fotografías, para poder tener más presencia especial en nuestro entorno, ya que muchas veces se encuentran de forma natural, en algunos donde usamos fotografías, bueno, no dice mucho de las líneas guías. Creo que yo les dije más de lo que puede encontrar uno en internet. La línea de horizonte, bueno, de la división de tercios, ahí está. 4/4, está perfecto, ajá, ahí está, línea de horizonte. 2 líneas. Bueno, sí, también eso. Dos puntos pueden generar una línea. Sí, totalmente de acuerdo. 2 puntos, porque igual la línea son secuencia de puntos. Recuerden, 2 puntos generan una línea. Es decir, si yo tengo este dedo acá y este dedo acá, aquí estoy generando una línea. ¿Dónde? En esta dirección. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, cuando yo me dirijo la mirada acá, hay una línea de horizonte. Perfecto, muy bien. Ahí empezamos a jugar también con filosofía y todo eso, ¿no? Análisis. Llenar el encuadre. Quizá tipo de composición fotográfica central de la atención de los espectadores. Es bastante simple. Si quieres destacar un elemento por encima de otros en tu fotografía, asegúrate de que no haya distractores y llena el encuadre de elementos de que te interesa. Además de ayudar a enfocar la atención en el espectador, resaltar detalles, lo que acabamos de hacer, textura, lo que ustedes quieran mostrar ahí. Apreciable si tuvieran más elementos, si hicieran las fotos más lejos. Exacto. Muy bien. Sí, creo que esos textos son muy complementarios. Bueno, eso lo veremos más adelante, que ya estamos llegando. Esto también lo veremos allá adelante, que también parece importante. Así que, bueno, vamos. Llenar el encuadre, ya lo vimos. Ahora sí, espacio negativo. El espacio negativo, por eso cuando yo les diga, mira, esa fotografía es espacio negativo, súper linda. Ustedes van a decir, ¿a qué se refiere, profe? Esta es un espacio negativo. Miren que la foto está posicionada en espacio de división de tercios, más no en punto de división de tercios. Y al ser un elemento solo y que no hay otros elementos, es decir, este conjunto de elementos está solo allá arriba, no hay nada más. Al generar este vacío acá, que no hay ni textura, nos genera como una especie como de soledad, como de abandono, como que esos elementos están aislados, solitarios allá, solitarios, apartados, ¿ok? Entonces, tengamos ese concepto claro. El espacio en negativo nos insinúa o nos transmite que están apartados, alejados, como un poco tímidos. Entonces, si yo ubico acá un personaje pequeñito parado, ese personaje es un personaje tímido, lo está intimidando hasta el espacio. Es tan grande el espacio que ellos son muy pequeños. Veamos otro espacio negativo. Por ejemplo, esta de la fotografía de bodas, esto es un espacio negativo también. ¿Por qué? Porque es tan grande este espacio que ellos son pequeñitos. El espacio negativo no es necesario que esté en una esquina o en la otra, ni en los extremos. Puede estar en el medio y simplemente que sea un elemento muy pequeño con referente a toda la textura, que es la mayor parte, es un espacio negativo. Vamos a ver que hay otro espacio negativo. Hay contraluz también, totalmente de acuerdo. Por eso es que ustedes entre más recuerden los retos y los empiecen a mezclar, a unir y a jugar entre ellos, pues claro, encuentran de todo, porque aquí hay punto de fuga, simetría y contraluz, perfecto. Y ya color, teoría del color, que también vamos a llegar allá. Pero bueno, estamos en espacio negativo, aquí está, espacio negativo, la naturaleza. Y ya el espacio negativo lo empezamos a identificar que el fondo no tiene nada, es un espacio vacío. Y en ese espacio vacío ponemos un elemento. A eso le llamamos espacio negativo. ¿Está entendible? Es muy fácil. Un ejemplo claro. Pasó un avión, 12 del día, pasó por encima nuestro en posición cenital. Es decir, nosotros lo vamos a hacer la toma en posición nadir, un plano nadir, a un avión que está pasando en un cielo totalmente azul, 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 azul. Yo puedo ubicar ese avión en división de tercios o puedo ubicar ese avión en espacio en negativo. Es decir, ubicarlo en un extremo o en la mitad, pero dejarlo muy pequeñito con relación a todo el cielo azul. Es decir, el cielo azul puede ser un 85 o 90%
y el avión un 5% o un 10%. Y ese es un espacio negativo. Como estamos en espacio negativo y el elemento es uno solo y el espacio es vacío, llegamos ya a la fotografía minimalista. Es muy parecida y yo diría que pueden llegarse hasta comparar, diría yo. ¿Es cierto? ¿Qué será la página? Composición, aquí está. Ahora sí, las fotografías minimalistas parecen que fueran composiciones en negativo. Pero tal vez si el elemento fuera menos, fuera más negativa. Pero esta es una fotografía minimalista. ¿Qué significa fotografía minimalista? Menos es más. Recuerden esa palabra. Menos es más. Quiten elementos, quiten cosas y dejen solo dos o una. Si pueden dejar, bueno, es que dejar una es más difícil, porque es que dejar uno es difícil. El fondo ya es otra. O sea, un elemento ya es lo que voy a fotografiar y el fondo ya sería el segundo. Es difícil dejar una. Cuando dejas una, haces relleno de encuadre. Te acercas y solo hay un elemento. Pero en este caso, el minimalismo trata de que menos es más. Es decir, que también la fotografía que acabamos de ver es espacio negativo y es minimalista. Sí, es minimalista también. Es decir, que los espacios negativos son fotografías minimalistas. Esta es una fotografía minimalista. Menos es más. Y en este caso, menos en todo sentido. Menos color, menos formas, menos texturas, menos sombras, menos fuentes de luz. Tiene una sola fuente de luz, un solo color azul, simplemente varía de tono, un color más intenso y otro color menos intenso. Un recipiente que casi que es del mismo color. Para estas dos últimas fotografías se puede jugar con la luz también, sí, pero como te das cuenta, si tú juegas con la luz, la sombra hace ya parte de la composición y entonces la sombra va a generar peso. Entonces, si te das cuenta, la iluminación es muy pareja, es muy pareja, a menos de que la sombra sea parte de ese minimalismo y solo sea sombra y espacio en negativo. Sería interesantísimo porque ella se convierte en fotografía abstracta, ¿no es cierto? Pero vamos a este espacio en negativo. John Palacios. Miren, ellos están muy pequeñitos acá abajo, parecen miniaturas. Y toda la fotografía, todo esto es un espacio ahí, un espacio ahí para que lleguen a ellos, a ellos. O sea, esto es, imagínense, es un 90% esta foto. Esto es un 90% y ellos son un 5%, pero ustedes llegan al 5% por ese espacio en negativo. Este es espacio en negativo y no es minimalista. Miren la diferencia ahí. Este es espacio en negativo, más no es minimalista. ¿Ok? Ahora, este es minimalista y es espacio en negativo. Esto es minimalismo en color y forma y elemento. Un solo elemento, bueno, dos colores, amarillo y azul. Antagonistas también, empieza a jugar con el antagonismo, con el opuesto. Ya después veremos también la rueda de color, pero den en cuenta, es una composición súper minimalista. Cogió una naranja, un fondo azul, la pintó de azul, la cortó por la mitad y no hay más elementos. Fondo y forma, no hay más elementos. Entonces, el centro de interés es directo, directo. Las fotografías minimalistas son muy artísticas, también más poéticas, se puede decir, porque lo llevan a uno a interpretar ese minimalismo, a saber qué nos quiso decir con ese minimalismo. Este es enfoque, desenfoque y dirección también. Miren, enfoque, desenfoque, dirección, serialidad de elementos, elementos repetidos, patrones repetidos. Y aquí dirección, apoyo en líneas. Miren, la dirección en diagonal. No la puso, o sea, yo pude poner un color detrás del otro en forma vertical, ¿no es cierto? O en forma horizontal parados, pero no, lo genera en diagonal y en diagonal es más dinámico. Entonces, la vista, ustedes inician desde el color amarillo y se van hacia el fondo. A eso también le llamamos se puede decir, la fluidez o la forma en cómo tú te mueves en la foto.
el flujo de trabajo que le llamamos. El flujo es que nuestros ojos siempre parten desde una parte de la fotografía. Por lo general, la mayoría parte de aquí. Es muy raro quien haya visto primero esta parte de aquí al fondo. Les aseguro que muy raro que diga, profe, yo comencé a ver la foto desde acá atrás. Es muy raro, es muy raro. Por lo general, siempre uno parte desde donde empieza uno a generar. Uno como fotógrafo pone el flujo. Es decir, uno pone en movimiento la vista de la persona que va a ver tu foto. ¿Cómo? Distribuyendo los espacios. El primer término, el segundo término, los puntos de fuga, la división de tercios. Todo esto que acabamos de ver, todo esto que acabamos de ver es para eso. Minimalista, ¿no? Estamos viendo este, por ejemplo, este es punto de fuga también, miren. Hermoso punto de fuga. Miren esa línea, esa serialidad de tejas, patrones que aunque no son repetidas las mismas tejas, el elemento como tal, o sea, la teja no es la misma en tejado, se cambian, pero el elemento, la teja, es la misma. Y al ser el mismo elemento teja, ya se convierte en un elemento repetido. Y más, este punto de fuga es muy bonito, como nos lleva hacia allá, hacia la cúpula, y hacia esa torre, y hacia allá, hacia ese horizonte, que es prácticamente ya como un valle, como sí, la naturaleza abierta. Ese es minimalista, es punto de fuga, nada más. Minimalista este, si es minimalista, lo acabamos de ver, totalmente. Entonces, menos color, recuerden, menos color, menos textura, menos forma, menos es más. Menos es más. Esa es la palabra. Menos es más. Aquí hay otro minimalista. Perfecto. Miren. Bellísima foto de minimalista. Un solo fondo, cero color de variados, es decir, texturas, nada, solo un color plano, un elemento, un solo pan, un T, un elemento encima y se acabó. Minimalismo. Y para fotografía publicitaria, perfecto. Ahora, este pan lo pudo haber tomado de manera, no sé si estoy grabando, perdónenme, voy a verificar. Sí. Este pan lo pudo haber tomado vertical o horizontal, es decir, frío, una posición fría, pero no, lo dejó cruzado, un poco diagonal, para que estas diagonales, vuelvo y repito, generen ese dinamismo, porque si no queda frío. Entonces, ¿qué nos queda de experiencia para esta fotografía? Fotografías de producto alimenticio o gastronómico, que ustedes tengan un plato cuadrado o una mesa cuadrada, procuren tomar la mesa que generen ángulos, que no quede en la línea de horizonte a ras, a menos de que hagan un plano neutro. Entonces, ¿cuál es el plano neutro? Se pone a la altura del elemento. En ese caso, sí pongan la mesa de manera recta o horizontal, sin diagonales, y les va a quedar genial. ¿Cómo qué, profe? ¿Cómo cuál ejemplo? Como la que acabamos de ver. Miren, plano neutro. Se bajó a la altura, la cámara está en la altura de esta macetera. Y la mesa queda casi que a ras, casi que el horizonte está totalmente recto. Entonces, nos queda muy bien la composición. Todo esto que estamos viendo es una clase, hoy estamos viendo elementos compositivos, es la clase de composición. Y como se dan cuenta, es larga, no es corta, es bastantes elementos y nos toca practicarlos todos. Ojalá, vuelvo y repito, si ustedes toman todos estos uno por uno y comienzan a hacer de cada uno un ejercicio y siguen ejercitando, no es que hago un ejercicio y ya dejé de ejercitar, no, de aquí, estos que acabamos de ver, todos estos son elementos compositivos que son herramientas para que nosotros en algún momento sepamos que esto existe y lo podemos utilizar o no utilizar y romper esa ley. Minimalismo, color. Bueno, yo creo que el color lo voy a dejar para otra clase, solo para color. Pero básicamente les digo algo genérico. Primero, filosofar sobre el color. El color no existe, el color es una interpretación. El color como tal, nosotros interpretamos las diferentes gamas de color que perciben nuestros ojos y cada quien tendrá una forma diferente de percibir los colores. Más sin embargo, los colores son frecuencias electromagnéticas porque la luz es una energía electromagnética. Y en esa energía y en esa frecuencia, nuestros ojos tienen unos elementos o unos entre bastones y estos elementos que determinan el color y el pigmento y la textura y la luz, él logra definir esas frecuencias de
cifras, digámosle números, hablemos matemáticamente, de grados Kelvin, ¿ok? Ahora, vienen desde los colores primarios, amarillo, azul y rojo, que nosotros en el colegio, en la primaria, los estudiamos y que después mezclando esos colores salen los secundarios y de ahí empiezan a derivarse un resto de colores. Pero aparte de eso, también sabemos que los colores expresan algo, expresan cosas. Y la psicología del color varía según la cultura. Es decir, en algunas partes, para representar la muerte, por ejemplo, acá, cuando vayamos a un velorio, nosotros vamos vestidos de negro. Pero en otras culturas no van de negro, van de naranja. O para bodas, en otras culturas no van de blanco, sino van de naranja. Entonces, la teoría del color aplica en algunas partes según la cultura, ojo. Entonces puede variar según a donde tú estés también culturalmente. Pero hay una teoría del color universal, ¿como cuál? Como la que el azul, el cielo azul es libertad, como que el rojo es pasión, como que el naranja es para publicidades como para infantiles, el verde significa ecología, qué sé yo. Todo eso ya lo tenemos como que es muy global, pero más allá, el color expresa también, eh, ¿ustedes han escuchado de lo que se llama la cromoterapia, que es la terapia a través de los colores? Pues aquí es donde empezamos a jugar con ello. ¿Por qué? Porque el color va a transmitir emociones. Y entonces se dice que la fotografía, uno primero compone los elementos, distribuye con líneas y volúmenes y al final piensas en color. Porque lo que tú quieres transmitir al final ya es la emoción, es enfatizar la emoción. Pero lo primero que empiezas a querer transmitir es el centro de interés. Es decir, primero te enfocas en lo que quieres fotografiar y después con el color refuerzas eso que quieres mostrar. Si es color tal, color X o si no, sin color. Esto más adelante lo estudiaremos, por eso no quiero meterme de lleno al color porque va a haber una clase solo de teoría del color. Entonces vamos a darnos cuenta sobre las temperaturas, que hay dos temperaturas. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Perdón. No, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora, para que nos quede también un poquitito de inicio para los colores cálidos y fríos, porque ya estamos en el reto de cálidos. Los cálidos son estos tonos, rojos, naranjas y amarillos. Casi que ya entrando el verde, hasta este verde amarillento, llegaría a ser un cálido. Y hasta este fucsia llegaría a ser como cálido. Pero estos otros, ya este azul, este morado, este moradito, estos azules y el blanco y el gris, se los determina como fríos. Es decir, que aquí tenemos las temperaturas cálidas y frías. ¿Ok? Cálidas y frías. Entonces, ¿cuál es una fotografía cálida? Amarilla, roja o naranja o café. ¿Y cuál es una fotografía fría? Azul, gris, blanca, verde, azulada. Son colores fríos. No es que se sienta frío y que me hizo mucho frío y comencé a tiritar del frío. Obvio, sí, también transmiten esas sensaciones. También contiene eso y por eso se le dice temperatura fría, pero no tiene nada que ver con el estado de calor, ¿ok? No es de calor, por eso dice, a veces confundimos cuando recién iniciamos temperatura caliente, temperatura, sí, así le suelen poner temperatura caliente. No es temperatura caliente porque no tiene nada que ver con lo caliente de algo que está muy de temperatura como tal del tacto, sino temperatura de cómo lo percibimos, de cómo, qué sensaciones nos transmiten. Entonces, más adelante veremos eso de la teoría del color, porque como se dan cuenta, miren, en todo hay color. Esto es teoría del color. Amarillo tiene una selección, aquí hay antagonistas, amarillo y rojo son opuestos y por eso juega con el rojo para que vibre el rojo, si no, no hay vibración. Aquí hay teoría del color también, miren, morado y el verde, y ahí empieza a jugar con la teoría del color. Aquí hay teoría del color, hay antagonistas, amarillo y azul, y si nosotros nos vamos acá a la rueda, vemos que el amarillo está casi que opuesto al azul, miren, está del otro lado, entonces se complementan, los opuestos son complementarios.
Entonces, más adelante entraremos a estudiar lo que es color, específicamente color, porque sé que va a haber una clase larga de ella. La proporción áurea, y con eso cerramos, pero hay otra que es, por ejemplo, las heces, enfocar las heces, que hay, las heces se forman en las vías, en las calles, cuando hay curvas, generan heces. O los ríos o los riachuelos, cuando empiezan a generar como ondas, generan heces. Y entonces uno puede generar también composición en S. No tengo aquí un referente, pero se los voy a mostrar en la siguiente clase para que lo tengamos en cuenta. Porque aquí ya, con estos, por ejemplo, aquí ya termino con la zona áurea, con la proporción áurea, con el espiral Fibonacci. ¿Cuál es el espiral Fibonacci? Vamos a verlo si lo por aquí lo tengo, por acá lo tengo. Si no lo encuentro, lo puedo hacer en Lightroom, porque Lightroom tiene para... Lightroom es un programa para editar, ¿ok? Y en ese programa para editar uno puede abrir las retículas y en las retículas viene una retícula de espiral. Por ejemplo, yo creo que este está en espiral. Hace una espiral aquí y termina acá. Vamos a ver otro, yo creo que lo tengo por acá más claro. Buscar el ejemplo. Aquí está. Listo, perfecto. ¿De qué se trata? Dentro del rectángulo áureo o dentro de nuestro rectángulo, nosotros podemos generar esta forma. Es decir, dividimos en división tercios, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. Y así empezamos a sacar un rectángulo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y después trazamos estas líneas. Recuerden que aquí hay un cuadrado. Miren, sacan un cuadrado, ¿no es cierto? Así se saca. La espiral es así. Sacamos un cuadrado, después otro pequeñito, otro pequeñito, otro pequeñito, otro pequeñito, otro pequeñito, y hasta que se hace. Él está compuesto, miren, en espiral. Voy a abrir el programa Lightroom para que lo tengamos más claro, ¿okay? Para que lo empecemos a ver desde el programa. Porque este no solo puede dirigirse hacia acá, puede dirigirse en forma invertida o hacia el otro lado o hacia acá o hacia acá. Pues es variable. Pero, ¿a qué se refiere este de la espiral Fibonacci? Como lo dicen aquí, esta es una composición o en una estructura natural. Es decir, la naturaleza se compone o crece de alguna manera, por ejemplo, en espiral. Es extraño, pero así es su estructura. Si nosotros nos acercamos a un girasol, a la parte central del girasol, las semillas o la forma en cómo se forman ese punto central generan formas espiraladas que se empiezan a concluir en un punto. Eso se llama espiral Fibonacci y está en la naturaleza. Por eso lo que estamos viendo, el inconsciente lo ve a velocidades luz. Por eso el inconsciente toma decisiones antes que nosotros. Perfecto, aquí está. Este es el programa Lightroom. Más adelante lo vamos a trabajar, no se preocupen. Ya les pasaré cuando lleguemos al manejo de formatos digitales este programa para que lo puedan tener en su casa y podamos trabajarlo. En él yo hago recortes y cuando hago recorte hago la retícula. Y cuando hago la retícula, miren, tengo esta espiral. Pero yo puedo cambiarlo a cuadrícula o división de tercios. Miren, retícula, división de tercios. Voy a abrir más acá esto. Ustedes amplíen un poco más esta visión y no vean esto de acá, sino solo el recurso. Exacto. Muy bien. Solo el recurso. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. División de tercios es esta retícula que estamos viendo en este momento. Entonces, la cabeza de él, como se dan cuenta, está aplicándose a división de tercios. Pero si observan, yo hice ese ajuste, es decir, la fotografía no estaba así, de hecho la fotografía estaba cruzada, miren, la fotografía está cruzada. Yo la volví a justificar un poco porque estaba un poco cruzada. Entonces la justifiqué, la enderecé un poco y ubiqué su cabeza en la división de tercios. Pero si yo le doy la tecla O, él me cambia aquí el parámetro. Perdón. Eso va a fallar acá el tiempo. Pero bueno, esta es una retícula. La espiral fibra retícula
lo que es líneas, nos estamos apoyando en líneas y en retículas. Nuestro cerebro de aquí en adelante tendrá que empezar a inventárselas, inventar en nuestro cerebro para empezarlas a observar. En el caso de esta retícula de división de tercios, vuelvo y repito, nuestras cámaras celulares tienen la posibilidad de dividir. Esta es otra retícula, y esta retícula es en especial. Esta retícula es la que... Esta retícula que vemos aquí es la que la aplicó la contraluz de la pareja y que la parejita está pequeñita allá abajo en ese fondo morado. Pues, hay otra retícula, a ver si vamos a ver si cambia. Presionemos otra vez la tecla O. Cambiando la división de rectángulo, yo la cambio presionando la tecla O una vez que tenga yo esa herramienta y él empieza a mostrarme diferentes retículas. La división de tercios, la diagonal, la espiral Fibonacci, esta que es la cuadrícula. Esto, división de tercios, comencemos por aquí. Después viene triángulos, después viene diagonales. Miren, esta es una muy buena retícula para componer las diagonales y nosotros no la conocemos, pero después ya empecemos a ver que podemos, vuelvo y repito, en punto o en espacio, es decir, puede estar aquí en el punto ubicado este triángulo, componer algo. Este triángulo, en los espacios podemos ubicar cosas y ahí va a ser más rápida la lectura del centro de interés. Es decir, estas líneas de apoyo de las divisiones del rectángulo áureo son para que el centro de interés sea más rápido de leer, que el cerebro llegue inmediatamente. Vamos a ver la otra retícula. Es que quiero llegar a la de espiral, pero esto se puso súper lento. Okay. Es una imagen bastante pesada y por eso también tener ese peso que se empieza a volver muy lenta la imagen. Bueno. Pero bueno, yo creo que alcanzaron a ver lo del espiral Fibonacci y que lo que quiero mostrarles aquí en este programa es que uno puede desplazar el espiral, no solo que quede acá abajo, sino acá arriba, acá al lado. Es decir, en cualquiera de los extremos tú lo puedes ubicar, no es que se dirija hacia un lado. Entonces tenemos que imaginarnos estas retículas. Estas divisiones no existen como tal, es decir, no tenemos una gráfica, un acetato transparente para que nosotros podamos, o fuera interesante, generar un marco con un acetato y trazar las líneas y empezar a salir al entorno y empezar a ubicar sobre esas retículas los espacios. No existe eso hasta el momento, no hay. Todo es mental, todo es cerebral y tenemos que empezar a ejercitar nuestro cerebro en que pueda observar elementos rápidamente. De aquí en adelante es memorizar la división de tercios, que sea nuestra obsesión, como les digo, se van a volver, que nos va muy bien. Pero que podía... Me están observando mi pantalla ya. Hola. ¿Pueden contestar a alguien, por favor? ¿Alguien puede activar el micrófono? Es que estoy acá, perdí pantalla. Hola, profe. Sí, profe. Profe, es que te estaba escuchando como entrecortado. Sí, claro. Es que ya... ¿Ahorita me escuchan bien? Sí. En este instante. Sí, señor, en este momento bien. Sí, es que me empezó a generar conflicto en ese momento que abrí el programa y bueno, lo que les decía, lo importante de la espiral Fibonacci es que la espiral no lo vamos a encontrar graficado en ninguna parte, es decir, esto no existe, esta espiral no lo vamos a encontrar, tenemos que imaginárnoslo y tenemos que imaginárnoslo tanto como en esta dirección o en la otra, es decir, yo quería abrir ese programa era para mostrarles que uno ahí puede cambiar el espiral y que no se vaya así, sino que se vaya para acá, así, o que se vaya del otro lado así, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos que imaginarnos esto en nuestra cabeza. Eso va a ser nuestra tarea de aquí en adelante. Estas líneas guías van a estar en nuestra cabeza. Esta y la división de tercios que son pero claves. Esta y esta son retículas importantes. Y entonces, nuestra tarea es aplicar uno de todos estos que vimos, cualquiera de ellos. Vuelvo y repito, yo les aconsejo que los practiquen todos. No se queden sin practicarlos todos. Escojan el que ustedes gusten.
Regla de tercios, ley de la mirada, simetría, equilibrio, patrones impares o pares. Ustedes jueguen con ello. Experimenten mucho. Enfoque, desenfoque, marco natural. Profe, no puedo enfocar y desenfocar. Acérquense a un elemento y vean que ese elemento se enfoca y lo que está atrás se desenfoca. Es decir, si no tienen la herramienta para generar ese desenfoque, la manera de generar desenfoque es acercarte muchísimo al elemento y lo más seguro es que el fondo se desenfoque. Marco natural, ya saben, pueden ser las rendijas de una puerta, las ventanas, un roto de una hoja, qué sé yo. Aquí tienen que empezar a ser muy recursivos en ver dónde pueden empezar a buscar. Líneas guías, busquen pasamanos, puentes peatonales, arquitectura, la arquitectura, edificios, eso nos ayuda mucho en las líneas guías. El horizonte, en paisajes, paisajistas, a los que les gusta el paisaje, busquen un horizonte y no lo dejen caído. Cuando son panorámicas, cuando ustedes salen a hacer panorámicas, pues lo más seguro es que se vea más línea de horizonte. Entonces tiene que tener más equilibrio. Relleno de encuadre. Traten de buscar un elemento texturado o algo interesante que tiene textura o que quieren acercarse como a la macrofotografía y acérquense hasta donde comience a desenfocarse. Si ya no enfocan, aléjense hasta donde puede enfocarse. Tomen la foto y después recórtenla y que no dejen espacios vacíos. Ese relleno de encuadre. Espacio negativo, un solo elemento por allá abandonado en un rinconcito con un fondo plano, muy plano, ¿ok? Sin mucha cosa. Pero puede ser también un elemento por allá abandonado con texturas, pero que el elemento quede. O sea, que la fotografía de la compañera que estaba en toma cenital de una botella, ese espacio negativo, sí, y es minimalista, ¿ok? Y el color dijimos que en la próxima clase y la proporción áurea es el espiral Fibonacci. Después enfatizaremos más sobre el espiral Fibonacci y el color para que nos quede más fortalecido esos dos últimos términos, los dos últimos elementos compositivos que me diría yo que me lleva un poquito más de tiempo explicarlos y me gustaría tener unas clases específicamente para ellas, para tener un poco más claro este término. Pero del resto, juguemos con esto, que tenemos por lo menos 3 elementos compositivos bastante ricos para jugar. Es a su gusto, escojan. Ya listo. Listo. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta que me quieran realizar aquí antes de despedirnos la tarea? Recuerden, cualquier elemento compositivo de los que vimos hoy, de los 15 que vimos, aplíquenlo y publíquenlo. ¿Cómo vamos a publicar la tarea? Como elemento compositivo X, Y, relleno de encuadre, qué sé yo, o división de tercios, básico 1, ¿ok? Y así empezamos a hacer la tarea y yo entro a revisar, como ustedes saben, yo entro a hacer las observaciones, las sugerencias, porque esas van a ser nuestras oportunidades pues, de crecer en la fotografía. De pronto, recuerden que nuestros errores son nuestras oportunidades. Yo por lo menos para aprender, yo cometí muchos errores. Y cometí muchos errores para después ser consciente de que los cometí. Pero era importante cometerlos para después adquirir conciencia, porque si no cometo errores, no soy consciente de lo que hago. Entonces, cometamos errores, porque esos van a ser nuestras oportunidades de crecer. Practiquen mucho. Les aconsejo, practiquen todos los elementos compositivos. Si quieren subir uno de cada uno, perfecto, por mí no hay ningún problema. Suban 15